Hola, mi nombre es Constanza Evans. Bienvenida a Mamás Podcast. En este espacio podrás encontrar historias de mamás y de mujeres, historias únicas e inspiradoras. Aquí podrás cuestionar, informarte, sentirte más acompañada y quizás incluso liberada. Un espacio seguro para ampliar tus horizontes solo para ti. Hola Pía, ¿cómo estás? Hola Consti, muy bien, gracias por la invitación. Bienvenida y bienvenidas a todas a un nuevo episodio de Mamás. Estamos hoy día aquí con Pía para inaugurar la temporada y para hablar de colegios, que es un tema que en verdad nunca hemos abordado en el podcast, pero que creo que es esencial. Sí. Y además tenemos en la comunidad muchas familias con niños en edad preescolar que están ahorita decidiendo a qué sistema quieren orientarse, a qué colegio, etcétera. Entonces acá Pía nos va a dar unas orientaciones muy útiles para la elección de los coles. Y bueno, ya estamos a unos días también del inicio del cole, ¿no? Este gran terremoto. Sí, también. Ya viene la etapa. ¿Tú qué tipo de mamá eres? ¿Tú eres la mamá que prefiere tener a su hijo en el cole y hacer la rutina todas las mañanas? ¿O eres la mamá que prefiere las vacaciones y relax total? Pucha, yo soy un híbrido. A mí me encanta estar con Pipe todo el día, pero entiendo que también cada quien necesita su espacio y después nos vamos a juntar y seguimos siendo felices. Ya. Entonces, ¿te gustan las dos cosas? Sí. Ya. Sí. Y cuéntame un poquito de ti antes de comenzar. Pía, bueno, te llamas Pía. ¿Cuál es tu edad? ¿De dónde eres? ¿De quién se compone tu familia? ¿Y a qué te dedicas? Bueno, mi nombre es María Pía Servat Morales. Ya. Me encanta que me llamen Pía. Ya. Tengo un blog que se llama Colegiando con Pía. Soy licenciada en marketing de profesión. Ya. Tengo un hijo que se llama Felipe, más conocido como Pipe, que tiene 8 años. Mi familia está compuesta por él, por mí, mi mamá, mi papá, mi tía, mi abuelita. Somos un pueblo de contención hermoso, maravilloso, que nos cuidamos muchísimo. Sí, en Colegiando con Pía ayudamos a las familias a encontrar el colegio ideal para sus peques. Ya vamos a cumplir 6 años en julio. Esto se creó en julio de 2020. Eso te quería preguntar también, o sea, ¿cómo así entraste en este proyecto? Porque además creo que eres la única persona, al menos que yo conozco en Lima, que asesora a familias para ayudarlas a encontrar el colegio que quieren. Bueno, sí, Colegiando con Pía empezó en julio de 2020, en plena pandemia. Ya. Porque a mis amigas y a mí nos tocaba postular. Ya. Y ya no se podían hacer visitas ni nada porque todos estábamos en nuestras casas. Claro. ¿No? Yo tengo un chat que somos 9 amigas. ¿Ya? Que nuestros hijos se llevan un día, 2 días, una semana, 2 semanas. ¿Ya? Octubre para nosotras es caótico porque de todas, como lleva a ser el cumpleaños para que no se crucen. Entonces, por el corte nos tocaba postular ese año, y entonces una era como que ¿a dónde van a postular? Ya nos toca aquí, pero o sea, porque yo lancé la bombita de ¿sabían que nos toca postular? Pero porque yo me había enterado y todas entraron en modo Minion, pues, ¿no? Claro. ¿Qué hacemos? Y les empecé a decir, oye, pero ¿cuál es tu presupuesto? Claro. ¿Qué le te gustaría para el cole? Esto, aquí, y le empecé a decir a varias, pero tienes tienes el otro, tienes aquí, tienes acá. Y ahí descubriste una vocación. Nada. O sea, vocación de servicio, entre comillas, con mis amigas, pues, ¿no? Porque era como que ¿a dónde van? Aquí y allá. Y una de ellas me dijo como que, Pía, esto deberías darlo a conocer al mundo. Y a mí me da roche, porque decía, ay, no, ¿a quién le va a interesar? ¿Quién puede interesar? Claro, ¿Quién puede necesitar? O sea... No existía ese tipo de servicio. Es un servicio que tú lo has inventado. Sí, y dije, bueno, ¿qué es lo peor que puedo perder? Tiempo. 6 años después, casi, en julio, acá estamos. ¿Y te dedicas a eso a tiempo completo? Sí. Asesorar a familias. Sí, pero de hecho, qué genial. Sí empezó como un hobby, la verdad. Yo trabajaba de manera corporativa, pero por la pandemia también cerró la empresa, pues, ¿no? Y empecé con Colegiando con Pía, empezó a crecer, que efectivamente hoy en día ese es mi trabajo, está a tiempo completo. Claro, es un servicio que no existía, pero en realidad tú has respondido a una necesidad existente, ¿no? Sí, porque no solamente es con colegios, sino que he ido ampliando los servicios también, pues, ¿no? Preparo a las familias para las entrevistas, o los acompaño en el llenado formulario. Y bueno, ya trabajo también con los colegios en el sentido que hacemos reels, visitas. Claro, hacen dinámicas juntos. Exacto, las dinámicas son súper divertidas y es un sneak and peek a las familias que no tienen tiempo a veces de ir, o dicen como que, pucha, pasa un montón, ¿no? Es lejos, pero ya cuando lo ven a través de mis stories es como que, oye, no, sí quiero ir a verlo. Claro. O a veces me mandan, ¿no? Ay, Pía, pues ir a tal colegio. Te mandan de incógnito. Me encanta ser cliente incógnito, también voy y veo, pues, ¿no? Los procesos de
Open Days, reclutamiento de familias y todo eso, y también a algunos colegios les doy feedback al respecto, como que esto sí no, ¿qué tal si haces así? Y, claro. Así que sí, hemos ido diversificando. Qué bueno, qué bueno. Servicios. Y yo te quería preguntar, más allá, digamos, de hablar de un cole en particular, ¿cuáles son los grandes estilos educativos que tú ves que buscan las familias, ¿no? Porque en general las familias saben más o menos a qué estilo quieren ir, ¿no? ¿Qué es lo que tú ves en el mercado peruano o limeño al menos? Bueno, en verdad los papás, las familias han ido cambiando mucho a lo largo de estos años que yo he podido ver, porque hay más información que antes, ¿no? Antes era mucho el boca a boca, que sí sigue funcionando muchísimo. Pero ahora ya gracias a las redes sociales y que los colegios se están moviendo más, las páginas web, eso también ayuda mucho. Y los Open Days también, para ver cómo es todo, pues no porque todo entra por los ojos. Así que de esa manera sí las familias van mucho más informadas, eso sí, sí siento. O bueno, cuando vienen conmigo y después van al Open Day también ya van más informadas, sabiendo más qué es lo que quieren para la educación de su peque. Claro. Perú sí sigue siendo un país conservador, si lo comparamos con países efectivamente como Finlandia, Canadá, que tiene muchísima más variedad, porque también hay mucha más inversión en el sector público. Entonces, aquí sí hay como que formas de enseñanza bien marcadas, que es la convencional o la tradicional, que era la de nuestra época. Claro, no es que comprabas tú la media Huascarán y pagas en tu cuaderno y te sacas 20, sino que como ahora hay mucho más acceso a la tecnología, se promueve más el tema de investigación, pensamiento crítico, pero efectivamente sigue habiendo una carpeta, una pizarra, un profesor, que sí promueve más el tema de que los chicos den de su opinión, ¿no? Hay más lectura. O sea, estilo que tú llamas el convencional, digamos, es educación vertical, ¿no? Sí, que hay un profesor, el alumno está sentado, el profesor imparte los contenidos, el alumno recibe. Sí y no, eso sigue evolucionando, que me parece cool. Y lo incitan a participar, digamos, pero sí, básicamente es un modelo que sigue siendo vertical. O sea, no es, por ejemplo, un modelo que está centrado en el alumno, que todo se hace desde el alumno. O sea, sí y no, porque de todas maneras hay que seguir la currícula establecida de Minedo, porque si no, no se puede certificar y sacar las libretas universalmente, trimestralmente, anualmente. Pero sí se trata de motivar mucho a los chicos en función a lo que se quiere llegar, a la meta, el objetivo en cuestión. Claro. Luego tenemos a los colegios ahora innovadores. Innovadores. Así se denominan, que es una mezcla. Por ejemplo, algunos ya no usan carpetas, sino usan mesas. Entonces, mesas redondas. Mesas redondas y todos los alumnos cuadradas, están allí. así como el Rey del Turo. Y es mucho trabajo colaborativo. No es que las carpetas se junten, o sea, es una mesa. Y se sientan ahí a tener clases. Claro, o sea, por ejemplo, tienes una mesa redonda y ahí tienes a 4 o 5 alumnos, otra mesa redonda igual. Tal cual. Y aprenden por proyectos, por ejemplo, ¿no? Ahora, hay mucho este tema que se ha tocado bastante, el trabajo por proyectos. En verdad, todos los colegios lo hacen hoy en día. Porque ya es parte de una forma de enseñanza que encima lo establece Minedo, que es la forma STEAMS. Entonces, el trabajo por proyectos está. Está, siempre en realidad. Está, sino que, ya no es lo propio de los colegios alternativos. Ahora todo el mundo lo hace. Sí, claramente que depende cómo ya lo aplique cada uno, pues, ¿no? Sino que pueda traerse una provocación, ¿no? Ay, este es un bloque, ¿tú cómo lo ves? Entonces, yo lo veo cuadrado, yo lo veo como que con 6 lados, etcétera, etcétera. Y así se va llegando a determinadas conclusiones. Pues, claro. Y en estos colegios que son alternativos o innovadores, aparte, digamos, de la forma en la que se sientan los chicos en la clase, ¿qué es lo que sucede en el aula que es distinto? O sea, también es más horizontal. Menos por salón. Ok, son menos por salón. Bueno, también es un trato más horizontal en el sentido que hay algunos que ya no le dicen profesores, sino que hay ese trato de confianza en que les puedes llamar por su nombre. No sé o sí, no, dependiendo del pericote. Mucho también a través del juego, pero siempre con un propósito. Con un propósito. Exacto, tal cual sí. Y también aprendizaje guiado por el alumno, ¿no? Sí y no. Siempre sí viendo a través de sus intereses, pero lo llevan a esta provocación en función a lo que se quiere lograr. No es que el alumno va a decidir qué cosas se hace en la clase de inicio a fin. Eso vendría a ser otro tipo que no es de estos tipos, sino puede ser homeschooling. Ya. Ahí sí es en función a los intereses del peque. Que lo vamos a explorar, de hecho, porque me parece un tema bien interesante, porque muchas familias ahora están empezando a mirar hacia esa dirección también, ¿no? O sea, a cuestionar no solamente al colegio
tradicional, sino a cuestionar incluso al colegio alternativo y decir yo quiero ir aún más allá, ¿no? Claro, o sea, yo quiero agarrar como Hannah Montana, ¿no? Agarrar los mejores pero también en función a tu logística. Claro, sí. Claro, porque tienes que poder tú sostener la educación de tu peque en casa, ¿no? Que es un chambón. ¿Y cuál dirías tú que son los principales puntos de interés que expresan las familias cuando buscan un colegio, ¿no? Refiriéndome, por ejemplo, a deportes, a idiomas, o sea, ¿qué ves tú en la demanda, digamos? Demanda siempre hoy en día deportes. Y yo estoy de acuerdo porque el deporte te da disciplina, te da perseverancia, te da constancia, te da salud, te da un montón de cosas. O sea, tú dirías que muchas familias buscan un colegio que tenga muchos deportes. Sí, pero también depende de tú como papá, el perfil de tu pericote. Claro. O sea, tú puedes querer un Usain Bolt, una Serena Williams, ¿no? ¿Por qué no? Pero si ves que sus intereses son más artísticos, así tengas la piscina semiolímpica. Claro. Entonces ahí también es nuestro trabajo como papás, tener ojo de chícharo y ir viendo, pues, ¿no? Que más o menos. Si bien es cierto, postulamos a los colegios demasiado chiquitos. Sí. Sí siento que hay rasgos de la personalidad que se mantienen desde que nacen, literalmente, que puedes ir viendo cómo va evolucionando. Pues, ¿no? Yo lo he visto con Pipe, que tiene 8 años. Sí tiene cositas que desde que era chiquitito aún lo mantiene. Claramente ha cambiado mucho mi hijo. O sea, claro. Sí, de hecho concuerdo con lo que tú me estás contando porque yo a mi hija también, por ejemplo, me hubiera gustado ponerla en cosas deportivas y no quiere decir que no la haga hacer deporte, sí hago que ella se mueva y todo, ¿no? Por su salud es bueno, pero definitivamente yo veo que desde que ella es chiquita le gusta inventar historias, quiere que hagamos todos una obra de teatro todo el tiempo, le gusta estar sentada, ¿no? Entonces... Lo que sí he tratado de hacer, más bien, para que entre al deporte, es que entre al deporte, o sea, que entre a deportes creativos. Claro. Entonces, por ejemplo, para que se mueva, en vez de yo obligarla a correr vueltas alrededor de un campo de fútbol, es más como, a ver, circo, telas, claro, ¿no? monstruo. Porque eso, digamos, que va pues, ¿no? con lo que a ella le gusta, que es lo creativo, ¿no? Claro, y Pipe es mucho más, o sea, él juega fútbol. Claro. Entonces, no es que yo esté mejor o tú estés mejor, simplemente que vamos acorde a nuestros hijos que vamos a ir chequeándolo. Claro. ¿No? Exacto. Entonces tú ves en coles mucha demanda por deporte. Sí, pero ahora, algo muy importante. Más que deporte lo quiero, yo siempre le digo a familias, hay que asignarnos un presupuesto. Porque la inflación no colabora. La inflación es del 3 al 12% anualmente. Entonces, el presupuesto que tú inicias no va a ser con el que tú terminas. Claro. Entonces, podemos querer muchas cosas, pero al final puede que no nos alcance. Entonces, en algo vamos a tener que ceder en función a lo que queremos para el colegio de nuestros hijos. Claro. Eso sí siempre yo digo a las familias. Es más, mis asesorías empiezan así. Pía, yo quiero... Y claro, se quedan como que... Y no es que yo no quiera. Después ya yo digo, cuéntenme todo lo que ustedes quieren, pero necesito eso porque de ahí parto. Claro. Porque ¿qué pasa si todo lo que quieren está en el colegio más caro del Perú? Y después le digo, este es el colegio. No. Claro. Tienes que partir de una expectativa realista. Exacto. Y eso también yo lo iba aprendiendo con el tiempo. Al inicio yo escuchaba y todo decía, y después era como, pucha pía, este es mi presupuesto, pero ya se enamoraron de ese colegio. Y después viene ese suspiro horrible que me parece horrible de... no lo puedo pagar. Claro. Pero no es el otro colegio. Entonces, mejor miramos a los que sí van acorde a nuestro presupuesto feliz. Claro. Y ya sea porque no solamente es la pensión, sino también los diferentes adicionales que también tenemos que mapear. Sí. ¿No? O sea, tienes la cuota de ingreso, tienes la pensión, tienes las matrículas. Hay colegios que también tienen unas listas de útiles inmensas. Y hay una cosa que muchas veces no está dicha, pero que también hay que tomar en cuenta, es que con un colegio viene un estilo de vida. Exacto. ¿No? Y hay estilos de vida que son más consumistas que otros. ¿No? Y más que estilo de vida, es la vida social que van a tener los chicos, pues, ¿no? Y yo siempre escucho, ay, pía, pero es el regalito de cumpleaños. No. Sí. No, eso es lo más accesible que vamos a invertir. O sea, ya mi hijo ahorita a los 8 años... Ya no hay esas fiestas gigantes que antes hacían, pues, ¿no? Ya empiezan las fiestas petit comité, que son tus 10 amiguitos y no sé qué, pero claro, si tu hijo es hijo único, ¿cómo fomentas la socialización? Hay que salir con los amigos, al cine, al parque, a los inflables, a Cieneguilla, a la playa, y de pochito en pochito, claro, llegamos lejitos, pues, ¿no? Y después incluso hay viajes cuando son más grandes, exacto, ¿no? O sea, viajes que son casi parte de la rutina de algunas familias y... ¿no? Entonces tú tienes que tomar eso en consideración. Ahora, también. Sí es cierto que también depende de la promoción que te toque. Hay familias que son más viajeras, que son más movidas, otras más tranquilas. No sabemos, pero es mejor ya ir un poco preparados para que no nos agarre después como que, pucha.
Ojo, nadie obliga a nadie a hacer lo que no quiere. Si quieres, no participas. Todo bien. Pero es parte también de las herramientas sociales que les brindamos a nuestros hijos, pues, ¿no? Porque, pues, sí, pues, o sea, en el colegio van a ser los amigos y todo, pero... O cuando estamos en la escuela nosotras, pues, ¿no? Y los fines de semana se juntaban, o sea, un poquito aquí y allá. Claro, en nuestras épocas no había la tecnología para que realmente haya tanta continuidad, pero ahora las mamás y los 80.000 grupos y el WhatsApp y que no sé qué, hay estas coordinaciones, pues. Y aparte de deportes, ¿qué cosas dirías que buscan las familias? O sea, ¿qué cosas te mencionan muy a menudo? Bueno, el tema del deporte menciona muchísimo. Y bueno, hay una serie de características también que yo siempre les digo a las familias como para hacer un poco de checklist, ¿no? Queremos católico, queremos laico, queremos mixto, educación diferenciada, queremos infraestructura mediana, grande, que ahí entra lo que son deportes, pues, ¿no? ¿Y los idiomas tú dirías que son algo también primordial o no te lo mencionan mucho? Los idiomas, ¿no? Si queremos inglés intensivo, bilingüe, incluso familias que me dicen que sí o sí tiene que tener un tercer idioma para optimizar el presupuesto, otros que si tienen bachillerato internacional o no, incluso un ítem si tiene uniforme o van con ropa de calle, pero también yo me centro en la logística. Claro. Exacto. Y en logística no me refiero a distancia, sino hay que mapear quién lo lleva, quién lo trae, si se cae, le da fiebre, quién corre, mamá, papá, tenemos a los tíos, a los amigos, a los abuelos, estamos solos contra el mundo. Claro, quién está cerca de ahí para poder acudir también, ¿no? Tal cual. O puede pasar mucho, no, pide, yo trabajo corporativamente, presencialmente, la nana hasta dónde va a llegar. Uy, cierto, no la vamos a mandar hasta Narnia, ¿no? Entonces, hasta Narnia. La vamos a mandar hasta Disney, por decir así, ¿no? Entonces, esas son las preguntas. Si bien es cierto, una nunca va a estar completamente organizada porque no se sabe qué va a pasar al día siguiente o de un mes, pero más o menos tener eso mapeadito hace que la logística esté un poco más tranquila. Claro, claro que sí. Y también creo que hay un tema que es bien importante ahora, que es el bullying. De hecho, es un tema que hemos abordado en el podcast que preocupa a muchas familias. Yo no sé si el bullying se da más ahora o si es más visible, pero es un tema que la familia lo tiene muy presente en general. O sea, el bullying siempre ha existido. Sí, siempre. En nuestra época solamente existía. Que en nuestras épocas era chacota. Era considerado de una forma diferente. Sí, era chacota y jajaja, te reías y ya está. Pero claro, hoy ahora que ya somos adultos, te das cuenta que eso deja de ser gracioso cuando la otra persona ya no se ríe. Y yo me pongo a analizar y era... pucha, sí, a esta chica le paran haciendo bullying, ¿no? A este chico, o sea... Claro, y además las personas que han vivido bullying de adultas te lo narran desde un punto de vista muy diferente al que tú tenías. Tal cual. Si tú eras una persona que solamente estaba observando. Exacto. No me refiero a si eras el bully, pero si eras una persona que solo miraba en la clase, a ti te parecía como que, chistoso, un poquito mal quizás. Claro. Pero la persona que lo vivió te lo relata muy distinto. Estoy muy segura que ha calado en ellos y marcó su infancia, le gustó el colegio por eso, ¿no? Y tú ves que las familias vienen con la preocupación del bullying. Sí, mucha preocupación. Ahora ¿Qué orientaciones les das tú en términos de elección de colegio en cuanto a ese tema, ¿no? Ahora, si bien es cierto que agradecer que además por la misma tecnología, es que ahora se expone mucho más. Por eso es que ahora suena más. Antes no había cómo saberlo, más que para que alguien te contara o porque tú lo vivías o porque tú lo comentaras. Pero ahora, por el tema de los celulares, redes sociales, es que ahora se entera todo mucho más rápido. ¿Qué pasa? ¿Tú te acuerdas que en nuestras épocas existía la suspensión, la expulsión? 3 papeletas, una suspensión, más o menos así. Y hoy en día eso ya no existe. Porque Minedo cambió la ley de educación. Entonces, a veces, muchas veces los colegios quieren hacer ciertas cosas, pero no pueden. Entonces, una familia puede decir, oye, ¿por qué no lo votan? ¿Por qué no lo expulsan? ¿Por qué no hacen algo? Y no es que no quiera, sino porque están atados de manos. Creo que si ya expulsan o expulsan a un niño porque tuvo que hacer algo ya muy radical, o sea, ya para que lo puedan votar. Exacto. Que está bien, ¿no? Que no puedes estar votando alumnos todo el tiempo, exacto, ¿no? Porque también los niños tienen derecho a la educación y hay niños que se ponen más turbulentos porque quizás también pasa algo en casa. Exacto. O sea, pero no es por eso que tú le puedes quitar el derecho a la educación, porque al final nunca es la culpa del niño, ¿no? Claro. O sea, incluso cuando el niño es el bully, no es su responsabilidad, exacto, es un menor, o sea, tienes que trabajar hay con que el menor. Hay que escarbar mucho todo eso, claro, pues, ¿no? Pero tomando como eso, entonces, claro, a veces uno dice, oye, el manejo del colegio no es que no lo maneja, es que llega hasta cierto punto. Sobre todo en la pandemia, que existió mucho lo que es el cyberbullying, Mineo dijo a los colegios, tenemos que tener programas anti-bullying. Lo que es la prevención, la activación, exacto, y un desenlace. En la prevención viene lo que hablarle mucho a los chicos, ¿no? Las charlas, la escuela de padres, ¿no? Que se vea cómo se maneja, una escena de convivencia, todo.
Después viene lo que es la activación, cuando ya hay un caso de bullying. Obviamente hay una lista que el colegio tiene que hacer check para recién activarlo. No es que espere tampoco, porque ya va viendo. El tema está que cuando el colegio activa el protocolo, que es que citan a familia A y familia B, las partes involucradas sigan el protocolo. Claro. Entonces ahí también depende de las familias que te toquen, dependiendo de la situación. Claro. Hay papás que sí, son firmes y es como que yo estoy acá, yo voy a, sí, sanción lo que tiene que ser, yo voy en casa. Como también he escuchado muchísimos casos en el que, ¿quién eres para hablarle a mi hijo? Nadie le alza la voz, pobrecito, que no sé qué, bla, bla, bla. Entonces hay eso que todavía no cuaja. Claro. Yo creo que justamente para que un colegio gestione bien el bullying es justamente esa capacidad de hacer que las familias dialoguen y establecer un orden, una disciplina para las familias. Dentro del protocolo, lo último que piden es que los papás haya una confrontación entre los papás. Exacto. Empiezan primero con un chico A, chica B, después en conjunto, los departamentos, y la última instancia es papás, obviamente siempre avisando, ¿no? Pero Claro. vengan papás, pero también depende cómo tú vayas. Claro, y eso me parece súper interesante. Me pasó, aunque no lo creas, cuando mi hija estaba en el primer año de inicial, o sea, tenía 3 años, ¿ya? Y en el patio del recreo, una niña le dijo algo así horrible, que además no es como de niños de 3 años. Que cuando mi hija me lo contó, yo me quedé como... Claro, ¿qué es esto? ¿Cómo te pueden haber dicho algo así? Otra persona que tiene 3 años. No tenía 8, tenía 3. Claro. Yo me quedé helada. Pero me gustó mucho cómo lo manejó el colegio, porque yo ese mismo día que mi hija me lo dijo, se lo llevé a la profesora. Entonces la profesora habló con mi hija, o sea, con nuestra familia, digamos. Por otro lado, citó a la otra familia y habló con ellos y estableció qué cosa íbamos a hacer. Claro. En ningún momento hizo que las familias hablen, se confronten o nada. Y el manejo fue inmediato. Claro. Y creo que eso es algo que también funciona mucho. Que el día que se lo dije es el día que ella se reunió con todo el mundo. Es que esa es parte del protocolo. El tema es a que bacán, qué bendición, que la familia que lamentablemente la niñita le dijo eso a tu hija, siguió el protocolo. No fue como que, no fue indiferente, sino que dijo, oye, no, sí, pésimo. No está bien, vamos a hacer un acto de reparación, porque eso es lo que hacen. Una ¿no? reflexión, o sea, exacto. Un acto de reparación es que al día siguiente le lleva algo para disculparse. Exacto. O sea, no solo es disculpa, sino te llevo un dibujito o te compré una galleta. No tiene que ser un regalo grande ni nada. Claro, es para decir algo simbólico, ¿no? Y lo hicieron y ya fluyó, digamos, ¿no? No hubo problema. Y sí considero que fue una buena intervención, la verdad. Sí. Pero efectivamente, como tú dices, depende del colegio, pero también depende de que la otra familia juegue según las reglas. Exacto. ¿No? Y eso no siempre es tan evidente. Es eso. Entonces, uno siempre entra a un colegio esperando que todos tengan los mismos valores o la misma visión que uno tenga. Pero te encuentras con todo, pues, ¿no? O sea, efectivamente con todos tipos de mentalidades, con todo tipo de visiones, y ahí es donde entran a calar las habilidades sociales, pues, ¿no? Para tener una sana convivencia lo mejor posible. Y ahora que hablas de valores y de visiones, aprovecho para hacerte una pregunta que nos llegó de nuestra comunidad privada en Patreon, y de hecho aprovecho para decir, tenemos una comunidad privada en Patreon, suscríbanse para tener acceso a contenido exclusivo, reuniones mensuales con expertas que las hacemos de forma virtual, y también encuentros presenciales para mamás. Entonces, una de nuestras suscriptoras de Patreon nos hizo la pregunta, ¿cómo encontrar un colegio que, digamos, calce con lo que tú buscas en términos de presupuesto, de deportes, de idiomas, etcétera, pero que también calce con tus valores familiares, en el sentido que quieres encontrarte con familias con las que quizás tengas afinidad, no que vayan a ser idénticas a ti, pero que haya una afinidad. Y esto es un tema súper importante, porque vas a vivir con esas familias 15 años, más o menos. Y eso no sale en el website del colegio, ¿no? Y es más, el mismo colegio te puede dar ciertos rasgos de sus familias, pero es un macro, porque obviamente a la interna te vas a encontrar morado, rosado, amarillo, todos los colores y matices, pues, ¿no? Es bien complicado, ¿verdad? No hay respuesta para nuestras suscriptoras. No hay una respuesta exacta. Y claro, ustedes pueden decir, ay, la Pía nos da estas respuestas abiertas, pero es que es así. Es así. O sea, yo siempre recomiendo a las familias, anda a los open days, si puedes ir a la kermés, alguna actividad abierta al público, anda. Pero siempre con ojo de chícharo y tienes que tomarlo como referencia, porque las familias que tú estás viendo son de promociones mayores y ya están en una promoción cuajada, ya vieron cómo engranar y sea avanzando porque tú vas a tener una promoción nueva. Claro. Puedes tener cierta mirada, pero
Pero sí me parece un gran consejo. Por Exacto. ejemplo, ir a los open days, ir a las kermeses, ir a cualquier actividad que el colegio te proponga, Open porque Day ahí para conocer, puedes exacto, Open Day sentir. para conocer la visión del colegio, porque vas a encontrarte con la coordinadora o la promotora, por ahí el director, la directora. Entonces, tú puedes hacer clic, no clic, y bueno, todo entra por los ojos, no ves la infraestructura, todo cool. Ahí descubres la cultura del colegio. Exacto. Pero las otras familias son tu competencia. Entonces, puedes mirar, chequear, pero todos están en foco de esto, viniendo a conocer el cole. En las kermeses o cualquier actividad que sea abierta al público que el colegio invite, también puedes ver ¿no? cómo organizan, cómo van, si van toda la familia toda completa o van con familias más chicas, y así puedes ver, claro, pero siempre con esta mirada con otra perspectiva, porque es como que esto hay, pero ya va a ser distinto cuando yo entre. Entonces, eso sí puede ayudar bastante en ese sentido. Una cosa que me has hecho recordar, que me da risa, que en algunos colegios las actividades extraescolares de la familia son súper intensivas. O sea, hay colegios en los que, por ejemplo, tienes desayuno de mamás una vez a la semana, cada 15 días los playdates, cada mes se van de viaje, todos juntos. Es una cosa así increíble. Pero eso es algo porque depende de tu promoción. Depende de la promoción. Claro, el colegio no pero hay algunos colegios que tienen un poco esa cultura del lado de las familias. Sí, y no es que el colegio te diga desayuno una vez a la semana, sino que lo que te dicen en al inicio del colegio es como que sería bueno que se junten, pero lo dicen así bonito, porque yo he estado en varias charlas, pero ya depende de las mamás cómo se muevan, ¿no? O sea, quién es la que lidera, quién es la que propone, entonces ya quiénes la siguen. Ay, me río porque en el colegio de mi hija es como que tenemos un chat y, o sea, si logramos reunirnos una vez al año es un montón. Yeah. Y tengo otras amigas que tienen a sus hijos en otros colegios que me dicen que tienen desayunos de mamás, o sea, es un directorio es prácticamente, ¿me entiendes? Claro. O sea, todas las semanas, todas las quincenas, todos los meses. Me parece alucinante. Claro. No me parece ni mal ni bien, me da risa, digamos, ¿no? La diferencia. Es que depende de las Sí. mamás que... O sea, y es más, una mamá que tiene hijos en edades distintas, en promociones distintas, ella te puede decir, oye, la promoción del mayor, grillitos. Sí. La del menor, Es súper intensa. nos vemos una vez a la semana. O al Claro. revés, no sabemos. ¿no? Claro. Yo tengo amigas con hijos más grandes que a veces nos dicen como que... Yo siento más afinidad con el del medio. Claro. Porque yo soy más social, entonces aquí nos vemos los fines de semana. Ya, pues tengo que ir al del mayor, pero... o sea, voy con la misma actitud, pero nos reunimos una vez cada 6 meses, ¿no? Y la del otro, No pasa nada. no nos conocemos. O sea, es bien amplio también, Sí. como tú dices. Sí. Pues, ¿no? Sí. Y hay también una preocupación que creo que está mucho ahora en las familias, así como la del bullying, que quizás no existía en nuestra época, pero que ahora sí siento que es fuerte. Y lo digo también porque, yo he entrevistado a muchas mamás que tienen peques neurodivergentes o mamás que ellas mismas son neurodivergentes. Entonces, la inclusión, ¿no? Y la diversidad. Creo que se ha vuelto una preocupación de muchas familias y que el colegio sea realmente inclusivo más allá de lo que dice, ¿no? Porque a veces puedes tener un colegio que dice, sí, yo acepto peques ABC, Claro. ¿no? Pero cuando ingresas te das cuenta que la realidad es otra y el colegio no está preparado realmente para trabajar con Claro. esos peques. O sea, partamos de que la inclusión va mucho más allá de un diagnóstico desde mi punto de vista, porque hay niños que pueden ser neurotípicos, pero son más sensibles, más movidos, más extrovertidos, más enérgicos. Exacto. Pero que no necesariamente hay un diagnóstico de por medio, ¿no? Desde ahí hay que partir del colegio, tiene que estar preparado para recibir todo tipo de munditos, pero sobre todo a los munditos que necesitan más, más ojos. Sí, en Perú estamos en pañales en temas de inclusión si lo comparamos con otros países, efectivamente, ¿no? Entre comillas, hacen lo que puede y no hay tanta inversión de por medio o incluso no hay tantos profesionales que realmente... que sepan mirar realmente. Más que mirar, tengan esas capacitaciones, pues, ¿no? O sea, esta vocación de, sí, yo quiero ver pericotes neurodivergentes, entonces son muy pocos. Entonces, el colegio, efectivamente, por ley, tiene que tener de 2 a 5 o a más pericotes con otras habilidades. Pero, ¿qué pasa? Nuevamente, como postulamos nuevamente al colegio tan chiquitos, tú entras al cole y un diagnóstico en verdad salta entre los 5 y 7 años. Claro, Entonces, ni sabes. No sabes. Entonces el pericote ya avanzado, ¿no? 3 años, 4 años, 5 años y recién en primer grado, ¡pling! Claro. Salto obviamente hay otros pericotes que se diagnostican,
se hacen así como más pronto, Claro. pero después otros. Entonces, en verdad, el colegio puede tener disque 4, pero de la nada Plin tuvo 8. No, estoy totalmente de acuerdo. O sea, un TEA, un TDAH, unas altas capacidades, a veces 5 o 6 años y recién ahí, ¿no? Y esto es, incluso, es muy probable que muchos adultos podamos tener un diagnóstico, pero como no era tabú Mamás antes. en esta comunidad que han descubierto que son autistas, cuando descubrieron el autismo de sus hijos, hay muchas, te puedo decir. Ujú, tal cual. Y ellas simplemente han hecho masking, o sea, han adaptado y en verdad han crecido, ¿no? Y lo han descubierto de adultas. Tal cual. O sea, entonces no sabes, y tú fluyes, ¿no? O sea, avanzas con las herramientas que tienes en ese momento. Entonces, puede que el colegio tenga la capacidad y puede que acompañe y todo, pero también depende de las necesidades que hayan que cubrir. Y de hecho, a las familias que yo asesoro, que también tienen pericotes neurodivergentes, más que el colegio, yo siempre les digo, ¿qué te dicen tus terapistas? ¿Cuál es la recomendación? No nombres, sino que el salón sea, no Pía, si tienes razón, he hablado con los terapistas y me piden que el salón sea de 15 alumnos. Entonces, claro, puede que un colegio que tenga un buen departamento psicológico, todo, pero el salón es de 30, no funciona. Claro. Tiene que ser una promoción chica, o que solamente tenga inglés, y español, no un tercer idioma. Yo conozco colegios con tercer idioma que le manejan muy bien la inclusión, pero ya ese tercer idioma les da ¿no? O me dicen, no, sí, como hay pericotes que en un colegio, en un salón grande les funciona excelentemente. Entonces, esas son las necesidades que hay que cubrir en ese interín. Claro. Y de hecho, cuando hablamos de diversidad, está la neurodiversidad, ¿no? Pero también está diversidad más allá de la neurodiversidad. Tal cual. Tú aconsejas, guías a familias para ayudarlas a encontrar también colegios donde la diversidad sea bien aceptada. Sí. Sí, o sea, estoy hablando de familias monoparentales, reconstituidas, homoparentales. Tal cual. ¿no? Yo he asesorado todo tipo de familias, monoparentales con una sola mamá o incluso un solo papá. Homoparentales también, familias tradicionales, familias separadas que todavía no se han reconstituido, como familias reconstituidas. Entonces, mi abanico de familias es súper amplio, pero sí, también depende del colegio, ¿no? Claro, o sea, porque eso también es clave para que los peques estén bien. O sea, que el colegio, digamos, los acepte, pero también la comunidad de familias que esté ahí sea una comunidad abierta. Sí. ¿no? Si bien es cierto, el porcentaje sí sigue siendo mayor en las familias tradicionales, pero sí, eso también ha ido aumentando, a pasar de los años, pues no, los colegios han ido flexibilizando, han ido ampliando su mente, y así, poco a poco. Ahora hay colegios que todavía, sí, con nombre, un colegio religioso, claro, puede... Es lo que te iba a preguntar, o sea, los colegios, yo no tengo ni la menor idea, porque nunca he tratado de ingresar a un colegio religioso, pero ¿los colegios religiosos aceptan familias monoparentales, reconstituidas, homoparentales o no? Monoparentales, sí. Ya, o sea, de madre o padre soltero, por ejemplo. Ajá. Reconstituidas también. Ya. Homoparentales no es que no acepten, sino que por lo menos con las familias que yo he postulado, o sea, saben que ahí no es. Ah, o sea, las familias no van. O sea, tú nunca has recibido una negativa de un colegio religioso para una familia homoparental. Por lo menos con las familias que yo he acompañado, no, porque han sido bien conscientes en el sentido, sí, pues Pía, ¿para qué voy a ir ahí si sé que habla más de la familia tradicional? Sí, no me voy a exponer. Claro. Y acá voy a decir algo que va a ir para nuestra comunidad privada de Patreon. ¿Te gusta este podcast y quisieras formar parte de su comunidad? Suscríbete a nuestro grupo privado en Patreon y accede a contenido exclusivo. Participa en reuniones mensuales con expertas en las que podrás hacer todas tus preguntas. Y ven a nuestros encuentros presenciales para mujeres y mamás. Desde solo $3 al mes accede a estos beneficios y mucho más. Si yo contara todo lo que me entero de los colegios, de que tengo el blog Colegiando con Pía, empezaría a recomendar familias que hagan homeschooling. Y no es una realidad, pues, no, porque en todos los colegios se cuecen habas. Ninguno se salva. Claro. Ninguna. Solamente queda surfear la ola lo mejor que se pueda. Y eso es una cosa también que me parece importante decir, que no hay colegio perfecto. Exacto. ¿no? Y no me refiero a que puedas aceptar una cosa horrorosa. No me estoy refiriendo a que tengas que aceptar cualquier cosa, exacto, ¿no? Ni discriminación, ni maltrato, ni nada. Pero, digamos, hablando dentro del rango de cosas, entre comillas, normales que te pueden pasar, yo creo que te vas a frustrar si tú quieres elegir el colegio perfecto, porque no hay. Por ejemplo, ¿no? Quiero que sea totalmente artístico y al mismo tiempo full deportes y que hayan 3 idiomas y que las familias que vayan sean así. Que no así. se estrese, claro.
Porque yo conozco mamás que realmente han entrado en trompo cuando sus hijos están en etapa preescolar, tratando de buscar algo que les calce desde todo punto de vista, y esa oferta tan personalizada no existe. No. Y algo que yo siempre leo en mi blog siempre. El colegio perfecto no existe. Y el mejor colegio es aquel que cumpla con la mayor cantidad de fijos que tú puedas tener en tu sistema de fijos y variables. Porque el mejor colegio es para esa familia. Pipe está en X cole, tu gorda está en X cole, y no quiere decir que yo esté mejor o tú estés mejor. Simplemente tenemos visiones distintas de la educación, pero para nosotras es el mejor colegio para nuestros hijos. Y lo que tú llamas tus fijos es como que los no negociables. Exacto. ¿no? Yo tengo este sistema de fijos y variables. Los fijos son características no negociables. Solo que sí o sí el colegio tiene que tener. Porque el tener eso definido hace que tus variables sean muchísimo más llevaderas los siguientes años de la etapa escolar. Entonces, partiendo de ahí, más tu presupuesto y logística, ya estamos ¿Cuáles eran, por ejemplo, tus fijos? Para hablar un poquito de nuestras experiencias personales. Mi fijo, por ¿Cuáles eran tus ejemplo, fijos? era que sí o sí tuviera bachillerato internacional. Pero es porque yo tengo el diploma del bachillerato internacional. Yo sé los beneficios que te da el programa, y para mí el colegio Pipe tenía que tenerlo sí o sí. O sea, partiendo con eso, entonces los que no tuvieran, chao. Y no es que no me parezcan malos, simplemente para lo que yo quería para él, no cumplía. Para nosotros también era importante que el colegio tuviera el tema católico. No colegio católico, pero que que tenga... Que enseñara religión. Sí. O sea, un tal laico, como yo lo denomino, para nosotros no nos funcionaba. Entonces sí tenía que tener esta parte espiritual. Entonces bachillerato, educación religiosa. Sí. Y esos eran tus fijos. Esos eran los dos fijos, ¿no? El idioma para nosotros no era tan importante porque, bueno, yo hablo inglés, su papá habla inglés, mis hermanos viven en Canadá, entonces el gordo quiera, ¿no? va a hablar ya hablé el idioma, entonces si era bilingüe, excelente, si no, no pasaba nada, pero para nosotros sí es importante que tuviera un tercer idioma. Claro. Entonces, así fue como yo fui jugando con las alternativas, y bueno, también ver el tema de la logística, pues, ¿no? Hasta dónde llego, hasta dónde no llego, en caso de emergencia aquí y allá, tomando en consideración que el tráfico en Lima cada vez está peor, también, pues, ¿no? Y con eso es que llegamos al cole donde está ahorita. Claro. Mis fijos fueron al revés que los tuyos, ¿sabes? No, pero está genial, pues, porque eso muestra que en verdad puedes tener fijos completamente distintos y cada una está contenta con lo que tiene, pues, porque busca según eso. Claro, mis fijos eran laico, idioma sí me interesaba, y bueno, algo que no es contrario a lo tuyo, pero era pensamiento crítico. Quería un colegio que de todas maneras forme al pensamiento crítico, ¿no? Pero de ahí otras cosas para mí eran muy secundarias. Por ejemplo, o sea, si manejaba más o menos, ¿no? O incluso el deporte, ¿no? O sea, eso para mí era, si lo tiene, genial. Si no lo tiene, bueno, lo veo de afuera, ¿no? Claro. ¿Ya ves? Entonces, regreso a mi grupo de mamás, mis 9 amigas. Todas que vivimos encima relativamente cerca. Todo el mundo decía como, segura, estás en el mismo cole, no sé qué. Estamos en 9 colegios distintos. Claro. O creo que 2 coincidieron ya, pero, o sea, y era un vacilón, pues, ¿no? Porque era como que, ¿quién está postulando aquí? ¿Quién está postulando? Yo no. Entonces, eso era como que, oye, qué loco, o sea, si no todas estaban buenas amigas, nuestros hijos que feían tan poquito, seríamos el boom, pero las 9 estamos en colegio, estamos en distintas instituciones. Y por todos seguimos siendo amigos, nuestros hijos siendo amigos, no pasa nada. La vida continúa. Claro. Y por eso me parece bien importante hacer eso que tú dices de tener tus fijos y tus variables, porque el colegio perfecto no existe. Exacto. Y si tú aspiras al colegio perfecto, vas a salir decepcionado de todas maneras. Y algo muy importante, lo que le funcione a otra familia, no necesariamente te va a funcionar a ti, a tu hijo. Nuevamente, nosotras, llevándonos súper bien todo lo que tú quieras. Claro. Pero yo también les dije en este grupo cuando postulamos, no, o sea, no porque está postulando Pepita y Pepita es muy amiga de Sultanita, o Pipe es muy amigo de Pepito, o sea, excelente si coincidimos, bravazo, pero si no pasa nada. O sea, y les puse ese mindset a mis amigas y fue como que tienes razón, Pía. Y sin querer, o sea, se hallaron, pues, ¿no? Y también hay una tendencia ahora que me parece muy, muy interesante, que es la tendencia al homeschooling o la tendencia al unschooling, ¿no? Quisiera que nos expliques, para empezar, si estos dos términos, homeschooling y unschooling, son lo mismo o son cosas diferentes, y desde cuándo ves esta tendencia, más o menos, y por qué crees que está presente, ¿no? O sea, es lo mismo pero diferente. El homeschooling, digamos que
sí, ambos van acorde a los intereses del peque, a su ritmo de aprendizaje. Pero los homeschoolers, que encima hay 4 ramas, pero ya no nos vamos a ir tanto ahí, sí siguen más una currícula, que de todas maneras tiene ciertas claves. El unschooling también va mucho al tema de... Va más al tema de exploración, a lo que quiere el peque. Pero en ambos casos somos los papás quienes llevamos la educación, somos quienes tomamos la batuta. No necesariamente que nosotros enseñemos, en teoría sería así, pero contratando tutores o talleres o viendo estos grupos homeschoolers para seguir fomentando todas esas herramientas. Claro, eso es interesante y quizás lo vamos a explicar un poquito porque no todo el mundo está familiarizado con y como dice el nombre, y ¿no? homeschooling, el ¿no? Homeschooling o el unschooling, como dice el nombre, es educación en casa. Claro, en casa no quiere decir que necesariamente tú eres el profesor. Exacto. ¿No? Tú puedes contratar tutores, pero tú en todo caso vas a ser el que esté a cargo de diseñar la propuesta. Eres el director. Exacto. Tú tienes que diseñar la propuesta educativa, ver los contenidos, coordinar con el Minedu, ¿no? Exacto. Para saber que tus hijos tienen que pasar los exámenes. Lo que pasa es que el homeschooling en Perú es alegal, hay un vacío. Entonces tú lo puedes llevar, pero si tú quieres después que tu pericote pase a un colegio regular o incluso vaya a la universidad, tienes que tener las certificaciones porque te lo piden. Claro. Incluso para universidades internacionales. Ojo que Pía ha dicho alegal, no ha dicho ilegal. Exacto. Ha dicho alegal. Hay un vacío legal. Vacío legal. Lo puedes hacer, pero hay este espacio en la nebulosa. Sí. Y tienes que estar viendo las fechas en Minedu para que tu pericote vaya a dar exámenes y puedas tú tener estos documentos y sobre todo ver el balotario, porque obviamente el examen va en función a lo que rige la currícula. ¿Y esta tendencia desde cuándo la ves? ¿Más desde la pandemia quizás o no? Sí, desde la pandemia. Desde la pandemia, antes de la pandemia ya existía cierto porcentaje de familias homeschoolers. Claro. Pero se volvió un poco más, hizo más bulla, en el buen sentido, por la misma pandemia, la tecnología, las pantallas, pues, ¿no? Y hay familias que lo continuaron, otras que después regresaron al colegio regular, como otras que se están viendo esto ya como una nueva opción, pues, ¿no? Claro. Pero algo que es muy importante, porque yo sí escucho que mucho, no sé si parece que lo romantizan, pero sí es como que yo voy a hacer homeschooling, no sé qué, como que dale, excelente, pero tienes que ver que esa es tu responsabilidad, no de tu peque. O sea, es un niño, es una niña. Va a fluir, pero va a fluir acorde a lo que tú propongas, tú exijas, tú mires, tú organices. Claro, o sea, sostener la educación de un peque durante 15 años no es algo fácil. No. Para empezar, implica tener la posibilidad de no trabajar o de trabajar solo a medio tiempo. O que siempre tu trabajo sea home office y que tú siempre estés ahí, porque hay que estar chequeando, llevando haciendo todo, pues, ¿no? La logística respectiva. Es un montón, o sea, el contenido y la logística es un montón. Tal cual, y sobre todo estar viendo en que, oye, ¿cuál es mi interés de Pipe, ¿no? O sea, hay más matemática, entonces tengo que meterle más matemática, pero si tú no eres buena en matemática, ¿cómo haces? Viene el tutor. Matemática no es tu fuerte, ¿no? Si no, mi fuerte es más esto, entonces hay que manejar todas esas herramientas porque de todas maneras las va a necesitar en la educación superior. ¿Y tú por qué crees que más familias se están orientando ahora hacia homeschooling o unschooling? ¿Es por una cuestión económica? ¿Es por una cuestión de valores? ¿Cómo lo ves tú? Puede ser económica, pero no tanto, porque igual hay que tener ese presupuesto para hacerlo por fuera. Claro, porque implica o que contratas tutores o que tú no trabajas. Y si tú no trabajas, quiere decir que hay un ingreso que está generado para que puedas subsistir. Exacto, por alguna parte, por un lado de la casa, ¿no? Entonces, eso puede ser uno. También pasa mucho, me parece lindo, hay niños que son deportistas destacados. Entonces, los papás prefieren, entre comillas, que le metan más horas a practicar el deporte. Y hacer lo mismo que en el cole, pero en menos horas. Entonces, el homeschooling acá colabora mucho. Claro. Hay familias que son viajeras. Claro. Entonces, el homeschooling les funciona mucho porque prefieren dar esas experiencias de mundo y que lo vayan viendo el estudio en estas mismas experiencias, pues, ¿no? Okay. Otros que también porque no encuentran el colegio perfecto. Entonces, dicen, mejor me quedo en mi casa, yo lo veo. También es válido, ¿no? Pero hay que tener esto de por medio, pues, claro, ¿no? Tienes que tener uno de los dos papás que se dedique básicamente a eso, ¿no? o no del 100%, pero por lo menos el 80%. Sí. Que es lo mismo que hacemos con los que estamos en colegio regular. No es que toma a mi hijo tú mismo, no. Igual hay que estar ahí chequeando, mirando, conversando. Claro. Solamente que acá hay que meternos más. Bastante más. De nuestras vidas es hasta donde llegan nuestros hijos, pues, ¿no? Y además, también quiero hablar de algunas opciones que hay, digamos, para familias que buscan un poco esto. No necesariamente hacerlo en casa, pero sí en una institución. No le quiero llamar colegio porque no es un colegio. Y tampoco es como una comunidad. O sea, una comunidad, digamos. Claro, ¿no? Una comunidad educativa. Claro, ¿no? porque hoy en día hay opciones de comunidades educativas en las que, por ejemplo,
varias familias se juntan o sí hay un local y hay profesores. Claro, y se llaman van, colegios que no son colegios. Son colegios que no son exacto, colegios. que no están regulados por Mineo, entonces fluyen. Entonces es interesante la opción, pero también hay que saber que si tú metes a tu hijo ahí, no está yendo a un colegio según el Minedu. Exacto. No estoy diciendo que sea algo malo, ojo. Estoy diciendo simplemente tienes que saberlo, porque en paralelo tú tienes que hacer la chamba. Claro, ojo, y esas comunidades no lo hacen, o sea, en el sentido que te dicen, te guían. Mira, conmigo vas a hacer X, Y, Z, pero si tú quieres AVE, tienes que ir aquí, estas son las fechas, it's up to you. Yo te puedo ayudar incluso a sacar, o sea, porque también tienen propuestas de sacar certificaciones internacionales, pero yo te guío. Yo te guío, pero tú lo haces. Claro. Exacto. O sea, yo te apoyo para que tú sepas más o menos qué tienes que hacer para el Minedu. Claro. Pero yo no te voy a impartir los contenidos y tampoco te voy a hacer pasar los exámenes. Exacto. O sea, ¿no? Ya depende de ti. Yo te ayudo aquí a seguir el interés de tu hijo, de tu hija, felices, avancemos. Pero si tú quieres eso, claro. yo te doy la guía. Y que sí es importante que lo hagas como madre o padre, ¿no? Porque si después tú quieres poner a tu hijo en un colegio regular o quieres que tu hijo vaya a un instituto o a una universidad, claro, para el Estado peruano te piden las certificaciones, o sea, tiene que haber tenido alguna certificación. No, ustedes entran a cualquier universidad, la UNI, la San Marcos, Católica, Pacífico, UPC, UCI, la que sea, te piden documentos a presentar, certificado de secundaria completa. Claro. Entonces, estas comunidades no te van a dar certificado, tienes que irlo a regular en Minedu para poder postular. ¿Y qué cosa te ofrecen estas comunidades educativas? ¿Cómo ves tú los beneficios de estar allí, por ejemplo? Un beneficio que yo veo es que, claro, tú organizas los horarios. No tienes que levantarte tan temprano. Ok. O sea, no es que todo el mundo empieza a la misma hora. No. Ese es el tema del unschooling o homeschooling. Tú manejas los horarios, tú manejas tus tiempos, ¿no? O sea, tú puedes enseñar 1 hora, 2 horas si crees que ese es el tiempo suficiente para enseñar a tu peque. Completamente válido. No, me refiero a ir a una de estas comunidades educativas. Ah, sí, ellos también ellos sí te dan un horario, pero también son un poco más flexibles en ese interín. Eso me parece la simpático. flexibilidad. La flexibilidad. ¿Y qué aprendes allí? Porque no es lo que está en la currícula del es que Minedu, va a depender ¿no? del grupo. Hay grupos que son más artísticos, ponte, o son más botánicos, no más naturaleza. O sea, el grupo de niños decide, de alguna forma, lo que se va a hacer ese día y la familia o también. ese mes. Sí, ese mes. Con la familia van trabajando aquí y allá, que la comunidad puede proponer, pero también, nuevamente, tú entras ahí a organizar un poco y así vas direccionando. O sea, es aprendizaje basado en el alumno. Exacto. Completamente basado en el alumno. Completamente basado en el alumno. Incluso también les dan herramientas más técnicas como carpintería, yo sé, ferretería, no sé si es la palabra, pero cosas así bien dinámicas, ¿no? Entre comillas, fuera de lo común que te pueden enseñar en el colegio. Entonces, sí. Y tenemos una pregunta también que nos llegó de la audiencia, que era ¿en qué consiste la educación Waldorf? ¿no? Y ahí lo quiero separar de lo anterior, porque lo que estábamos hablando eran colegios que no son colegios. Exacto. ¿no? Ahora, la educación Waldorf no es eso. Estamos hablando ahí de un colegio, ¿no? Claro, es que la metodología Waldorf como tal, más que una metodología, también es un estilo de vida. O sea, sí es para familias que saben a lo que están yendo ahí. Pues no es un aprendizaje muy enfocado a través del juego, muy direccionado al aprendizaje al ritmo del niño. O sea, por ese lado, muchos beneficios. Sí, son grupos más chicos. O sea, aulas pequeñas, vas al ritmo del niño. Exacto. Mucho juego. Mucho juego y sobre todo mucho a través del ejemplo, ¿no? O sea, por ejemplo, ellos en vez de llamarlo inicial, lo llaman el jardín de la infancia. Ya. Pero es un salón grande, o sea, vas a encontrar en un salón niños de 3 años como de 6 años. Ya. Porque los pericotes aprenden de los grandes son ejemplo, ¿no? Entonces todo es a través de... Eso es interesante. Sí. Porque yo lo veo también en la casa. O sea, que se acelera el aprendizaje cuando hay distintas edades. Sí, o sea, siempre comenté, ¿no? O sea, tú tienes pericote, el menor siempre está mucho más estimulado que el mayor un poco, por lo que tiene a los hermanos mayores, ¿no? O a la hermana del mayor, pues, ¿no? O sea, yo comparo, o sea, si bien yo puedo ser más eléctrica, pero mi hermano a veces es un poco más eléctrico, pero porque está juntos, ¿no? Entonces, claro. Es mucho a través del aprendizaje a través del ejemplo. Yeah. Sin embargo, obviamente, en el aula, un poco que lo separan, ¿no? Porque no es lo mismo enseñarle algo a un niño de 6 años que 3 años.
pero sí comparten muchos espacios. ¿Y la mezcla de edades se mantiene a todo lo largo de la escolaridad? No, ya a partir de primaria, Ok. que ahí sí para ellos es a partir de los 7 años, puede que sí se junten, pero con el salón de segundo grado, por así Ok. decirlo. Tienen otros nombres, pero para que se pueda entender, entonces, Claro. pero siempre hay mucho esto Ya. del aprender a los mayores. Ujú. Y cuando tú decías que más allá del estilo educativo es una forma de vida. Porque esta forma de enseñanza pide que también se replique en casa. Ujú. Entonces ellos, por ejemplo, como es mucho a través de la naturaleza, de las texturas, de todo, no tanto la tecnología. Entonces Ok. piden que en casa no tablets, no tele, Ok. que también te hace un aprendizaje más orgánico, ¿no? Mucha lectura, mucho papel reciclado, mucho usar la imaginación. Entonces, si tú no pasa nada, pero normal es ver una película, la tablet de vez en cuando, siempre medido y todo, pero es como que eso no es... O sea, en general el colegio pide que las familias se comprometan. Exacto. Y ahí quiero traer un tema que no tiene que ver directamente con la elección de colegios, pero que me parece súper interesante, que he estado viendo últimamente en redes, que hay comunidades de padres que firman acuerdos para que los hijos no usen pantallas dentro del aula o de la promoción. Sí. Te quería preguntar, no sé si existe en Perú de momento, yo lo he visto en Argentina. Sí, o sea, tú ves los reglamentos de todos los colegios y sale el niño, el adolescente, el estudiante, no debe traer celulares. No me refería al debe- reglamento del cole, ya. sino que los padres de una promoción, por ejemplo, dicen, nuestros hijos no van a usar ni teléfonos, ni tablets, ni computadoras, o no sé, nos ponemos de acuerdo en 1 hora a la semana o 1 hora al día. ¿Para qué? Para que haya como que una comunidad de niños que no acceden a pantallas, porque lo que dicen ahora los padres es que es bien difícil que tú le digas a un niño, o sea, cuando tiene 3 años tú puedes controlarlo, Mira, pero me cuando parece- tiene 10 años no. No, claro. Entonces tratan de crear entre los padres, no el colea, No, entre ya. los padres una promoción, una comunidad de Pero eso me de parece chicos. lindo, porque quiere decir que esa promoción ha cuajado bien y pueden llegar a este acuerdo, pero no siempre se logra. Pero a mí me encantaría ver esas iniciativas Obvio. en Lima, por ejemplo. Me encantaría a mí también ver, pero claro, tienes que tener este nivel de confianza y amistad con las demás familias para decir vamos a hacer este acuerdo, este Y comunicado. pensamiento ¿no? en común. Exacto. Y también creo yo, querer el bien común, ¿no? Sí. O sea, estar preocupado porque hay un entorno saludable. Y he visto grupos de familias que lo han hecho, que incluso han hecho público su formato, para que otras familias lo puedan usar. Yo creo que también lo he visto en otros países, no lo he visto acá, la verdad. Sí. O sea, sí sé de grupos en promociones que como se ponen de acuerdo siguen esa vida, pero no es como que toda la promoción. Es más, a mí me pasa un montón. Yo a Pipe, de verdad que sí ve tele, usa la tablet, pero recontra medido. O sea, Sí, en mi casa también. cero. Es Es muy más, medido. cuando vemos tele, vemos Netflix o Disney. Entonces no es que... Pero cuando hemos ido a la casa de otros nietos que usan, no sé, Minecraft o algo así, Pipe parece un poco adicto en el sentido de... Porque no lo ve, ¿me entiendes? Es como porque no... Sí. Y yo no puedo decirle no juegues porque estamos ahí. Y tampoco puedo decirle a la mamá... Claro. A mí hemos venido para que jueguen con la pelota, ¿no? Pero... Yo creo que cuando los niños son bien pequeños es más fácil controlar, pero ya cuando empieza la edad en la que tu hijo se va invitado a otra casa o a veces incluso hay una pijamada, ahí ya se vuelve mucho más difícil el control. Claro. Entonces tienes que tener un poco de flexibilidad quizás, ¿no? Pero por eso me parece que ayuda un montón Sí, cuando sí hay ayuda. grupos de padres que tienen acuerdos respecto de O sea, eso, yo tengo ¿no? 3 mamás, amigas mamás, que sí tenemos esta línea de que no nada de Nintendo Switch, eso, o sea... Y claro, yo sí creo que si un niño no lo tiene, no lo necesita. Entonces, en verdad, como Pipe no tiene la tablet, no tiene eso, Sí. no muere. No va a Claro, morir, amigos. claro. Pero sí he conocido un montón de casos de que no. Y un poco un tema para ir cerrando, o sea, son 3 preguntas en una. Nos llegó una pregunta de la audiencia que Ajá. es muy sencilla, pero creo que es muy válida, que es ¿por qué es tan cara la educación? La otra pregunta que tenía relacionada a eso es ¿qué pasa si entre las familias que nos escuchan hay familias que quieren postular el sector público? ¿Qué consejo podrías dar? Y también quería hablarte de un reel que tú hiciste una vez que decía no postulen a colegios que están por encima de lo que tú puedes pagar. Y te hago las 3 preguntas juntas porque todas tienen que ver con la economía, ¿no? Sí. ¿Por qué la educación privada es tan costosa? Porque elegimos mal. Elegimos mal. Esta es mi opinión, sin hablar mucho de política, pero sí creo que no elegimos bien a nuestros gobernantes, entonces no invierten adecuadamente en la educación pública. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Entonces la educación pública es pésima, lamentablemente.
El porcentaje que el Perú invierte en su educación pública respecto a su PBI es nulo. Exacto. Y nunca vamos a salir donde estamos si no tenemos otra inversión en nuestra educación. Los únicos colegios públicos que para mí son increíbles son los CUAR, que son los colegios de alto rendimiento, pero estos son para tercero, cuarto y quinto de secundaria. Para mí el mejor colegio del Perú, así lo digo, es el Colegio Mayor Presidente, porque es para niños que realmente quieren estudiar, porque tienen que postular desde primero de secundaria, segundo de secundaria para entrar a esos colegios y encima es como la universidad, es un corte y te pueden mandar a Lima, como que te pueden mandar a Ancash, como que te pueden mandar a Tarapoto, como que te pueden mandar a Cajamarca. Claro. Pero es solamente para chicos que han estado en colegios públicos. O sea, tu hija y mi hijo no pueden. No pueden. O sea, no pueden postular. No. No, a menos que los cambiemos para quinto grado en colegio público y recién ahí podrían aspirar a postular. Pero hasta ahorita no pueden. Entonces, como no elegimos bien, no hay una buena inversión. Como no hay una buena inversión, no hay una buena educación pública. Entonces, por eso es que la educación privada es costosa, porque los colegios son organizaciones sin fines de lucro la mayoría. Entonces... No, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, si la inversión pública en educación pública fuera mayor, no habría esta especie de proliferación de colegios privados que hay. Exacto. Y no habría tanta brecha y estos precios elevadísimos. Ahora, también hay que decir que el sector privado en educación es un sector muy diverso. Exacto. Tienes desde colegios, entre comillas, baratos hasta colegios carísimos. La brecha en colegios privados es y la brecha de calidad también es inmensa dentro del sector privado. Exacto. Hay colegios, porque yo asesoré familias con presupuesto desde los 300 soles hasta $1,900, que es la pensión más alta, el colegio más costoso del Perú. De 300 soles a $1,900. Hay toda esta brecha. Y encima hay huecos de presupuesto que saltan. Efectivamente, es muy distinta la educación que del colegio de 300 soles a la de $1,900 también. Por el tema de más herramientas y todo. Si bien todos siguen la misma currícula, se les decía por Minedo, pero el tema es si hay un tercer idioma, un bilingüismo, una piscina, intercambios, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo estoy de acuerdo contigo que los países que tienen una inversión fuerte en la educación pública tienen mucho menos oferta de privada. No es que no existe, pero en general, por ejemplo, tiene que ver con educación confesional, ¿no? Entonces, todo el mundo va al sistema público, pero si tú por ahí quieres de todas maneras que tu hijo tenga una educación religiosa católica, musulmana, judía, te vas al sector privado por eso. Claro. Y el colegio no es un colegio impagable. Tienes un par de opciones y ya está, ¿no? Claro. Es Entonces, más, no hay esas escaladas de montaña rusa en los precios, ¿no? Porque todos tienen una educación igual de buena. Sí. Las diferencias están efectivamente en un colegio público, a ver, en España, porque yo sin querer acompañé a una mía a buscar colegio allá, porque decía, Pía, ¿por qué no estás acá? Y, pues aquí. Claro, ella quería idiomas. Claro, en un colegio público en España no hay inglés o otro idioma, pero la educación igual es buenísima, o sea, salen con el mismo nivel para ir a la universidad que alguien privado. Entonces yo le dije, Chola, entonces te queda concertado o privado. El concertado es un poco de ambos colegios, para hacerlo una explicación en sencillo. Y me dijo, no, y los privados acá son muy costosos, entonces ella le quedaba concertados. Y así va viendo, pues. Claro. Como tú bien dices, me decía, oye, Pía, me he dado cuenta que soy más tradicional de lo que yo pensaba. Entonces, un colegio concertado o privado le funcionaba más un colegio un colegio público. Pero no tenía esa de que, pucha, la calidad, no. O sea, simplemente en estas cosas por fuera, por así decirlo. Y una mamá de la comunidad del podcast que es peruana, pero que vive en el extranjero, también me dijo que una estrategia que ella tenía para navegar un poco en el sistema público era buscar un colegio bilingüe, ¿no? Porque en el país donde ella está, los colegios bilingües, o sea, públicos a todos, pero los bilingües son más exigentes. No me refiero a un colegio que enseña una lengua adicional, sino que toda la educación es bilingüe. Exacto. O sea, dentro del sistema público hay algunos colegios así que te ofrecen esa posibilidad, y cuando tú metes a tu hijo a eso, en general está con familias que en general tienen un interés porque la educación sea mejor. Entonces, estás en el sistema público, pero hay como que truquitos, ¿no? Sí, o sea, claro, es todo un mundo que hay que tejer también allá en los colegios que tienen mayor inversión en educación. Pero sí, o sea, allá sí alzan la voz y se les escucha. Claro. Y el colegio va al ministerio a decirle, oye, necesito esto, y sí lo hacen. Es más, el sistema de postulación allá es muy distinto. Acá tú puedes postular a cualquier colegio en cualquier distrito sin ningún inconveniente. Allá es por distrito escolar. Sí. Y por una calle ya no puedes postular a ese colegio. Sí, es como que no, tú perteneces allá. Por eso hay familias que toda su vida se dedican a comprar una propiedad, a ahorrar para comprar una propiedad que esté en el distrito que ellos quieren para el colegio de los cualcito, hijos, porque no te admiten. Sí. O sea, y por último, te pueden admitir, pero si es que no tienen la cantidad de familias, es como que tú eres
sí, ya no llegué a mi cuota, puedes venir, amiga, pero no eres el top. Entonces, allá es por un sistema de puntaje encima. Claro. Entonces, es otro tipo de admisión. En el tema del público, ¿no? Ya concepto privado sí es como nosotros, no hay ningún problema, pero sí, pues. Sí. Entonces, como no hay inversión, no hay una buena educación. Entonces, que toca que nosotros paguemos. Y los colegios tienen libre potestad de poner la pensión que consideren quieran. acorde a las herramientas que brindan. Y hablando de eso, la pregunta para cerrar es, tú dijiste en algún reel alguna vez, no te metas a un colegio que no puedes pagar, que me pareció como un gran consejo, en verdad, porque yo creo que muchas veces queremos como darles a nuestros hijos lo mejor de lo mejor, entonces tú dices, voy a meterlo en un colegio, por decir cualquier cosa, digo, $1,000 al mes, porque dices, sí la hago, no sé qué. Al final te das cuenta que sostener eso todos los meses durante 15 años va a ser a veces imposible, a veces posible un gran sacrificio y tiene un impacto en las otras áreas de tu vida. Tal Entonces cual. es algo, o sea, no es que uno no le quiera dar algo excelente a los hijos, sí, pero igual piénsalo bien, porque hay otras, o sea, además varía la economía, varía tu empleo. La vida no es lineal, ¿no? Y claro, ese reel generó mucha polémica, porque el mensaje era, no voy a meter a mi peco en colegio que no puedo pagar. Y la cantidad de mensajes, algunos que decían como tú sí, tienes razón, no sé qué, como otros era como que ¿quién eres tú para Qué decirme conformista. eso? Si yo quiero los meto, yo no me importa no comer, que no sé cuantitos. Y es como que yo no te estoy diciendo que no postules, yo te estoy diciendo que no asumas una pensión que no vas a poder sostener a corto, mediano y largo plazo. Para empezar, puede ser que tengas que sacar a tu peque porque ya no lo puedes sostener. Puedes quedarte sin trabajo, puede haber una crisis económica, puedes tener otro hijo. ¿Qué pasa si tenías 2 y de pronto terminaste con 3 o 4? Es que lo que ¿no? por eso es que cuando yo parto mis asesorías es siempre el presupuesto. Puedo yo parecer rígida, pero es que yo siempre le digo, antes que me cuentes todo lo que ¿cuál es tu presupuesto? ¿Por qué? Y eso es algo que yo pienso. Y pueden decir sí, pía, no pía. No. Yo no voy a vivir para pagar el colegio. O sea, pedir delivery, salir a comer, irme de viaje, es parte de la calidad de vida que tengo y se la transmito a mi hijo. Y es parte de las experiencias que uno le quiere, que quiere brindar. Entonces, y con eso no digo que Pipe está en X colegio. O sea, va uno que podemos pagar tranquilamente y podemos mantener la vida social, el estilo de vida, las herramientas que yo le quiero aportar. Claro. Hay que partir de eso. También, si uno decide extender la familia, yo no creo que tienes que sacrificar eso. Si es parte de tu plan. O sea, qué lindo. Entonces, si quieres tener 2, 3, 4, los que tú quieras, está perfecto, pero tiene que ir acorde a un presupuesto porque no es que uno lo vas a meter en colegio A y los otros X, Y, Z. Ojo que sí estoy de acuerdo, si es que hay necesidades distintas que cumplir, pero en líneas generales a veces uno quiere meter a todos a un mismo colegio, pues, ¿no? Claro. Entonces sí hay que definir bien eso y yo no creo que sea conformismo, claro, o sea, yo siempre voy a decretar abundancia a todo el mundo, pero tiene que ser una abundancia aterrizada. Claro. Porque esto va a seguir aumentando por el tema de la inflación. Claro. Y no es que nos avisen en julio para tú decir, ay, al próximo año costar. No, por un tema de normativa, los colegios tienen que avisarnos un mes antes. O sea, es decir, en diciembre. Mira, tú estás comprando regalos de Navidad, o sabrá Dios, te llega tu mail, pling, querida familia, feliz Navidad. El próximo año vamos a costar tanto. Y es como, ya, pues, ¿qué haces? Si ya estás, Sí. cerrar los ojos, Y además creo que también pagar. por un tema de salud mental de las familias y de los padres, o sea, no puedes estar siempre como sobreexigido en términos de la pensión. Claro, ¿no? o sea, hay que vivir. No hay que vivir para pagar, hay que vivir para tener calidad de vida, pues, claro. ¿no? Porque obviamente el tema de colegio también para los papás es un trabajo adicional. Si tenemos la carga de tener un trabajo corporativo y tener la carga del trabajo en la casa, y también es el cole porque hay que chequear. No es como que ya, hijito, tú mismo eres. No, hay que estar ahí mirando, conversando. ¿Cómo te fue? ¿Quién te cae bien? ¿Por qué no te cae bien? ¿Qué ha pasado? ¿No? Hay que tener esta comunicación. Oye, ¿en qué estás ¿qué cosa no te está gustando? Y más que el pericote te diga, hay que chequear los proyectos, las tareas, etcétera, etcétera. Y oye, no, aquí no estamos flojos. Entonces, hay que meterle media horita más de práctica, un poco más aquí, un poco más allá. Entonces es un cúmulo de cosas que tomar en consideración. Si el pericote necesita apoyo y no lo podemos dar nosotros, es contratar un tutor o un instituto o alguien que lo apoye. Eso es inversión. También plata. Van a ver esos factores. Exacto. Entonces a eso va mi mensaje de no voy a meter a mi peco en colegio que no puedo pagar porque no solamente es la pensión, sino es todo esto que hay que tomar en consideración. Es toda una experiencia. El mundo escolar es muy divertido, ¿verdad? Cuando uno está ahí te diviertes mucho porque ves a tu hijo crecer, tienes a tus amigos papás del cole, las actividades son actividades, pero para que sea realmente divertido hay que tener ese colchoncito para no estar ajustados y haciendo, ay, no puedo participar, ay, no puedo hacer esto, porque Lima, voy a hablar puntualmente de Lima, sí es algo
es algo aspiracional. Ujú. También Sí. el tema de los colegios. Claro. O sea, yo tengo familias internacionales que están viendo a Perú y me dicen, no entiendo, Pía, ¿por qué tanto en qué colegio estudia mi hijo? O sea, acá no es así. Acá es, tengo su colegio. Claro. Acá siempre tienes hijos, ¿en qué colegio estás? Claro. La típica. Entonces, Sí. y en automático ya piensan en un colegio, al toque es, si tienes plata, no tienes plata, no sé qué. Entonces, Claro. yo creo que hay ese estrés de por medio que hay Claro. que aprender a soltar. Claro. Y- Hay una cuestión aspiracional en las familias Ujú. que termina a veces desbordándolas, ¿no? Porque cual. te comprometes con un colegio y estás después sobreexigido durante muchos años. Me ha parecido, me parece mucho en las asesorías que a veces pasa, oye, Pía, yo no conocía estos colegios y he ido y me ha encantado. Ujú. Me ha encantado. Pero no Exacto. son los que suenan o que... Claro. Es muy distinto un colegio de una promoción de 150 que una promoción de 50. Entonces, Ujú. este colegio no es que sea malo Ujú. o algo, sino que como es un poquito, no Ujú. se escucha. Ujú. Claro. Entonces, pero si tu promoción es gigante, obviamente alguien va a conocer de esa promoción y por eso es que puede que suene más. Claro. Entonces, es eso. Yo por eso doy siempre ese consejo. Entonces, repitamos juntas. No te No. metas en un colegio que no puedes pagar. No voy a meter y a hay mi que peque en soltar el lado aspiracional y buscar un colegio que realmente se adapte a O lo sea, que tú ojo, yo quieres. sí creo que está bien darle lo mejor a nuestros hijos, pero lo Sí. mejor dentro de nuestras Claro, posibilidades. Y dentro no- de un rango sano. Exacto, sano, que te permita hacer tus demás cosas, tu Sí. casita, ni siquiera viajar, sino que irte a comer, tomarte un helado, que es parte de las mismas experiencias que Claro. uno va teniendo y se la transmites, porque los niños absorben todo. Claro. Entonces, si tú se vas a estar estresado, que no sé qué, como que, pucha, no, mis papás, entonces, Ujú. vivamos todos tranquilos. Muchísimas gracias, Pía. Gracias por haber venido al podcast No, a a ti compartir por la con nosotros invitación. tantos insights y tips que creo que son muy útiles para las familias que están en edad preescolar. Y nada, mil gracias, Pía. Te No, mando a un ti abrazo por fuerte la- para por la ti y para el invitación. famoso Pipe. Ay, mi Pipe, sí. Y un último consejo, cuando elijamos Sí. colegio, hay que verlo para corto, mediano y largo plazo. Nuestros hijos, a veces yo veo que buscamos colegios para el pericote de 2 años, 3 Ujú. años. Ese pericote hermoso va a crecer. Ujú. Va a crecer y va a tener nuevos superpoderes, nuevas habilidades. Entonces sí hay que ver esta proyección. Claro. Ustedes dirán, ay, pero Pía, no siempre se puede ver. Sí, pero por eso hay que preguntar. Cuando yo veo en los Open Days, todo preguntan inicial. Pero pregunta, ¿cómo es primaria? Ujú. ¿Cómo es primaria alta? Ujú. O sea, cuarto, quinto es eso. ¿Cómo es secundaria? ¿Con qué herramientas salen? Y ya con eso tienes una mirada un poco más Claro. profunda al momento de elegir colegio. Muchísimas gracias, Pía. A ti por la invitación, me ha encantado. Es el fin de este episodio. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó, síguenos en redes como mamás.podcast, comparte nuestro contenido y no te olvides de unirte a nuestra comunidad privada en Patreon.